Buenos días, ingeniero Edmundo. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 3 y en esta oportunidad vamos a hacer la representación digital de un sistema de poleas, un sistema de transmisión de poleas. Para ello vamos a usar el software SolidWorks y vamos a ir viendo el procedimiento de la construcción que vamos a tener para poder hacer el sistema de transmisión de dos poleas mediante una faja dentada, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos el software abierto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener primero que construir las poleas. Ahora, sabemos que para construir una polea no es muy difícil, sino tendríamos que abrir un sketch o un croquis y de ahí repetir con la medida del diente y de ahí repetir las iteraciones por cuántos dientes quiero tener, ¿no? Y después de ahí tendría que extruirlo, ¿de acuerdo? Pero para evitarnos eso, vamos a usar poleas normalizadas. Para ello tenemos que descargar una librería en el software, que ya de por sí ya vienen los archivos en la misma instalación. Primero vamos a agarrar y vamos a abrir un assembly, ¿de acuerdo? Abrimos y a- abrimos un ensamblaje, ¿de acuerdo? Una vez que estamos adentro del assembly, vamos a insertar las poleas que les acabo de mencionar. Insertar, sí, ¿por qué? Porque ya están diseñadas. Entonces, para ello, vamos a entrar acá a nuestra biblioteca de diseño, a nuestro toolbox, y vamos a descargar la biblioteca. La agregamos, y acá vamos a tener un sinfín de normalizaciones, ¿no? De normas. Tenemos a la europea, ISO, pero nosotros vamos a usar a la americana en el sistema inglés porque también tengo americana en el sistema métrico. Entonces vamos a la americana con el sistema inglés. Como ya habíamos mencionado, vamos a hacer una transmisión de potencia y sobre todo de poleas con una correa de temporización. Y para ello vamos a tener acá un elemento que va a ser una polea, ¿de acuerdo? Y lo único que hago es arrastrar para insertar la polea. Podemos ver acá las vistas y la polea tiene todos sus elementos, ¿verdad? Vamos a revisar en la columna izquierda todas las opciones que tenemos para diseñar la polea. De acuerdo, solamente son parámetros que los voy a ir variando. Por ejemplo, acá tengo 6 normas, ¿no? Que se refieren más al tipo del diente. Entonces nosotros vamos a usar un diente de 5 milímetros. De acuerdo, en H vamos a tener una anchura de 1 porque podríamos elegir también 1.5, pero en esta oportunidad vamos a diseñar con 1 del ancho de la correa. Después vamos a referir a qué es el embriado. ¿Qué es el embriado? El embriado es como unos pequeños topes para que la correa no oscile o no se salga de la polea, ¿de acuerdo? Entonces acá tendríamos la polea sin el embriado y acá tendríamos la polea con el embriado. Entonces lo más fácil aquí es la forma en la que yo voy a editar la polea variando las iteraciones de los dientes. De acuerdo, acá yo no me voy a estar fijando en el diámetro, ¿me entienden? Sino en la cantidad de dientes que va a tener la polea. Entonces en este caso vamos a elegir una polea de 20. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más podemos elegir? Podemos variar el diámetro del cubo, mi longitud total y el diámetro del eje nominal. En este caso nos vamos a quedar con 3/4 en el eje nominal. Y de igual forma, ¿no? Tenemos que ponerle una ranura para la chaveta. ¿De acuerdo? Tenemos cuatro opciones y nos vamos a quedar con la número 1. ¿De acuerdo? Esta sería mi chaveta mi chaveta cuadrada. Y aquí abajo refiere a la normalización de la polea completa, ¿de acuerdo? Entonces, por último vamos a hacer lo siguiente para que nos aparezca el cubo, ¿de acuerdo? En la polea nos tiene que aparecer el cubo con el embriado.
Oh, rayos, no aparece. Ahora, ¿qué vamos a hacer si no aparece? Diámetro del cubo, diámetro 3/4, anchura de la correa 2. Ahí está. Ya nos apareció el cubo. Vamos a quedar con uno. Listo. Perfecto, ya está nuestra polea normalizada. Y le vamos a dar el check verde para que quede pues así diseñada. Ahora, ¿quiero otra polea exactamente o idénticamente igual? Pues no, ¿no? Mi sistema de transmisión no va a ser de dos poleas con la misma cantidad con la misma cantidad de paso, ¿no? Vamos a insertar otra polea acá, una polea nueva. Y en aquella polea nueva voy a poder variar de nuevo los parámetros, ¿no? Ahora, el número de acanaladuras que quiero, o sea, mi número de paso va a ser 40 en esta oportunidad. Mi diámetro del cubo tiene que ser 1.5. El diámetro del eje nominal va a ser 3/8, igual que el anterior. Perdón, 3/8, no, 3/4, ¿de acuerdo? 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, 3/4. No es 3/3, ojo, es solamente 3/4. Pero no le encontramos. 1/4, 3/8, 1/8. Acá está 3/4. Ya está genial. Necesito chaveta, por supuesto que sí. Aunque en esta oportunidad no vamos a diseñar los ejes ni las chavetas, pero sí nos vamos a fijar muy bien en lo que son las poleas. Entonces, también esta polea tiene que estar en briada, etcétera, y una vez que ya está completo, digamos, nuestro setup de la polea que quiero, le doy check. ¿Quiero seguir insertando poleas iguales? No, pues le doy escape, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, pues eso, ya tenemos las dos poleas. Ahora lo único que necesitamos es añadirle ciertas restricciones para fijar las poleas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo vamos a ir amarrando la polea? Primero la polea número 1 la vamos a hacer flotante, es decir, completamente libre. Y ahora le vamos a añadir las restricciones para que pueda rotar sobre su propio eje. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues para ello necesito ver en las vistas los ejes temporales, ¿de acuerdo? Los ejes temporales me van a ayudar a tener de referencia sobre todo el eje mismo de la polea y digamos, cada una de las líneas de la geometría de los dientes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir a lo siguiente. Voy a añadir una nueva relación de posición, ¿de acuerdo? Primero con mi vista, a ver, nos estamos confundiendo un poquito aquí. Ok, ya está, ya está. Ya una vez que ya estamos con la pantalla completa, ahora sí vamos a poder editar con toda tranquilidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ir añadiendo relaciones de posición, ¿de acuerdo? Mi primera relación de posición, ¿cuál va a ser? Voy a relacionar el eje de la polea pequeña. ¿Con quién? Con mi plano, vertical, ¿de acuerdo? Mi vista lateral. Le doy un offset completamente de 0. Le doy check. Voy a seguir añadiendo otra relación de posición, que igualmente va a ser mi eje, pero ahora con mi plano horizontal o con mi plano de planta. Offset de 0. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Para yo poder amarrar a las dos poleas, primero las voy a nivelar para que pertenezcan los ejes de las dos poleas a un mismo plano, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a agarrar el eje de la segunda polea y lo voy a amarrar con el plano de planta. ¿Vieron cómo subí la polea? Y le doy check. ¿Qué más? Ahora, sabemos que una faja, tiene que
tiene que moverse alrededor de dos poleas, pero que son colineales, ¿no? Que son coplanares las poleas. ¿Por qué? Porque tienen que pertenecer a un mismo plano para que la faja se pueda mover con normalidad, ¿no? Entonces, ¿estas poleas son coplanares? Por supuesto que no. Y las vamos a hacer coplanares. ¿De acuerdo? Le doy un offset de 0 a los dos planos de las poleas y le doy check. Bueno, acá las poleas están incumpliendo la ley de la impenetrabilidad de física, ¿verdad? Bueno, lo único que voy a hacer va a ser mover esta polea para acá. ¿Se dieron cuenta cómo han girado las poleas de forma, se han movido las poleas de forma axial? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que me falta un amarre. ¿Y cuál es el próximo amarre que voy a hacer? Va a ser este plano de acá con el plano alzado del assembly. Y le voy a dar check. Vamos a nuestra vista isométrica con control 7 y vamos a ver cómo está nuestros movimientos. Ya ven que la polea motriz, que va a ser la pequeña, ¿de acuerdo? Está fija y la única que se mueve es mi polea conducida. Pero para ello yo necesito fijar la distancia entre las poleas. Entonces voy a generar otra relación de posición, que va a ser entre los centros de las poleas. Es decir, voy a fijar la distancia que existen entre los ejes de las poleas. Ahora están concéntricas, bajo hacia abajo le voy a dar un offset de 250 milímetros en este caso. Ya está. Una vez que están fijas le doy check. Genial, las poleas ya están perfectas, ya las terminamos. Ahora vamos a quitar la vista de los ejes. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Ahora voy a añadir la relación de transmisión que va a existir entre estas dos poleas. Tenemos la premisa de que la polea de potencia va a tener 20 dientes y la polea conducida va a tener 40. ¿Eso qué quiere decir? Que en mi polea conducida voy a tener mi velocidad angular va a estar dividida entre 2. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paso de 20 y voy a tener que mover un paso de 40, significa que si yo doy 2 revoluciones por segundo, la polea grande solo va a dar una revolución por segundo, ¿no? Podemos extender esto hasta revoluciones por minuto, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que pasa con la velocidad angular o con la frecuencia angular. Pero ¿qué es lo que pasa con el torque? Así como la velocidad angular se parte en dos, se divide entre dos, mi torque va a aumentar al doble, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir esa relación que existe entre estas dos poleas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues súper fácil y súper sencillo. Vamos a nuestro assembly y vamos a añadir operaciones de ensamble. Y vamos a poner acá correa o cadena. Cadena funcionan con catalinas, ¿de acuerdo? Estas poleas dentadas funcionan con correas dentadas. Entonces, primero, ¿qué es lo que me pide acá? Voy a añadir dos superficies por las cuales quiero que pase la correa. Y aquellas dos superficies van a tener que ser, obviamente, las superficies de los dientes de las poleas. Un diente. Vamos acá y seleccionamos otro diente. Y ya vieron cómo apareció una línea constructiva de la polea. Ahora, ¿qué es lo que me falta? El plano en el cual va a estar ubicado mi polea, mi polea, mi correa. Yo voy a seleccionar este plano de acá. Inmediatamente se va hacia el fondo y ya quedaría definida mi cadena. ¿Y cómo puedo verificar que existe ya esa relación entre las dos poleas? Vengo a mi plano vertical y voy a mover las poleas. Si yo muevo esta polea, se dan cuenta que la velocidad angular se divide entre 2. ¿Por qué? Porque la polea conducida se mueve muy lento. Ahora, si yo muevo la polea conducida a una velocidad, la polea motriz se dan cuenta que la duplica, ¿no? Entonces, siempre que nosotros hablemos en un sistema de transmisión, siempre nos vamos a referir o vamos a tener los números en referencia
hacia la polea de potencia, hacia la polea que conduce, no, no referente a la conducida. Bueno, ok, ya está, ya tenemos una correa, ahora vamos a añadir otra, pero no es suficiente con una, ya van a ver por qué. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar y voy a añadir un croquis, pues, ¿no? Para poderla dibujar. Entonces, me voy a ir acá, voy a poner croquis y voy a abrirlo el croquis. Y ahora voy a convertir las identidades. ¿Y qué identidades voy a convertir en este caso? Todas estas líneas que pertenecen a la correa. ¿De acuerdo? 2, 3, 4. Convertir entidades. Ya está, perfecto. Genial, ahora salimos del croquis. Y se dan cuenta, ya tenemos dos correas. Vamos a nuestra vista isométrica. Y ok. Ya está, genial. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a añadir la cereza del pastel, ¿no? Que va a ser un diente que se va a mover a través de la correa. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues simplemente vamos al assembly, ¿de acuerdo? Y vamos a insertar componentes. Ok, yo aquí ya tengo el diente prediseñado. Le damos a abrir y vamos a añadir una nueva pieza al assembly. No se pudo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo este nuevo assembly tengo que primero guardar. Entonces vamos a agarrar y le ponemos guardar como. Y ponemos ensamblaje de exposición. Grupo 3, ¿verdad? Ya está. Ahora sí, recién vamos a poder insertar los componentes. Ya tengo mi diente prediseñado. Así como ha venido las poleas, digamos, prediseñadas, yo he tenido que agarrar, abrir otro assembly, insertar insertar un croquis para poder sacar la huella o para poder sacar, claro, para poder sacar la huella digamos, de lo que entra, ¿no? Adentro de la polea, tangencialmente. Entonces, aquel es este diente de aquí. Ahora, yo este diente tengo que fijarlo sobre las correas o sobre la línea por donde van a ir las correas. Entonces, voy a usar algo interesante acá. Voy a usar una relación de posición, ¿de acuerdo? Pero ya no una estándar, sino una avanzada. ¿Pero qué avanzada? Voy a usar una relación de posición de trayecto. Y para usar la relación de posición de trayecto, primero me piden un vértice del componente. Entonces, en este caso, mi componente, ¿quién es? Mi diente, ¿sí o no? Ya está. ¿Y cuál va a ser mi selección de ruta? Voy a poner la selección, el Selection Manager y voy a ir seleccionando poco a poco todas las líneas que componen a la correa. ¿Ya vieron? Queda fijada acá. Ahora, si yo me acerco, voy a ver que primero tengo una polea pequeña y una más grande. Entonces las correas, en ningún momento la línea de las correas es horizontal. Es por ello de que yo tengo, digamos, un pequeño ángulo de desfase aquí, ¿no? Pero es súper sencillo solucionarlo. De igual forma, selecciono el vértice del diente. A ver, ¿qué está pasando aquí? Ahí está. Seleccionamos relación de posición de trayecto. Ya seleccionamos el vértice. Ahora vamos a seleccionar la ruta. ¿Cuál es la ruta? A todas aquellas líneas que componen a mi línea de cadena o a mi línea de faja, ¿no? Ya está, genial. ¿Ya vieron cómo se pegó el diente? Ahora necesitamos una más aquí. ¿Por qué? Porque el diente puede oscilar puede oscilar como un abanico en esta línea de cadena, ¿no?
Entonces, nuevamente vamos a poner relación de posición de trayecto, vamos a seleccionar el vértice, vamos a una selección de ruta, selección manager, y vamos a seleccionar la otra línea de cadena que tenemos en el otro lado. Ya está, perfecto. Y acá vamos. Ahora, cuando yo mueva el diente se va a mover con a través de las líneas de cadena, ¿de acuerdo? Entonces, mi correa va a quedar definida. A ver, primero vamos a ver si funciona lo que acabamos de decir. Ya está, genial. El diente se mueve como que si las líneas de las correas fuesen rieles. Pero vamos a ver cómo es. Entra a los engranajes, sí. A los engranajes, disculpen, a la polea, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que me falta aquí? Tengo que hacer una relación un poco más compleja. Voy a hacer una relación de posición con las poleas. ¿Para qué? Para que cuando giren las poleas también se mueva al mismo tiempo el diente, ¿no? Porque ahorita las únicas que se mueven al mismo tiempo justamente son las poleas. ¿Se dan cuenta? Pero el diente no se mueve. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora tengo que amarrar el movimiento de las poleas con el movimiento del diente. ¿Por qué? Porque las poleas se mueven aparte y el diente se mueve aparte. Entonces el chiste es que se muevan al mismo tiempo, ¿verdad? Ok, eso es muy fácil de hacer. Vamos a una relación de posición. Vamos a crear. Estándar no. Ya hicimos avanzado tampoco. En este caso vamos a hacer una relación de posición mecánica. ¿De acuerdo? Que vamos a usar piñón y cremallera. ¿De acuerdo? ¿Quién va a ser mi cremallera? Mi cremallera va a ser esta pequeña línea de acá. Aquella línea que va a que su extrusión va a ocupar la ranura de la polea. Ahora, mi piñón, engranaje. ¿De acuerdo? Voy a seleccionar esta superficie de acá. Y le damos check. Y ahora vamos a probar. ¿Qué pasa si muevo este componente aquí? ¿Ya vieron? Se mueve. Ahora, se mueve la polea y se mueve el diente. Pero es correcto esto. El diente se acerca y la polea va en contra. Mm, está, es una incoherencia física bastante grande y bastante obvia, ¿verdad? Bueno, lo único que tengo que entrar es a mis relaciones de posición, venir a la relación de piñón y cremallera, le doy clic derecho y le pongo invertir dirección. Ahora sí, en este caso, sí se van a mover, sí se van a mover de forma coherente, ¿verdad? A ver, probemos. ¿Ya vieron? Y ya vieron cómo calza el diente en la polea. Y sobre todo, el diente va, el diente va cambiando su posición tangencialmente a la correa, a la polea. ¿De acuerdo? A ver, ¿dónde se fue nuestro diente? Ya está, el diente está acá abajo. ¿Ya vieron? Lo traigo para acá. ¿Se dan cuenta cómo el diente va viajando a través de las dos poleas? A través de las líneas de correa, ojo, ¿ah? Porque en este caso debería seguir siendo tangencial, pero no. El diente viaja hacia la otra polea. Entonces vamos a repasar una vez más eso, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer esa relación tan compleja entre el diente de la polea y para que siga la ruta de las líneas de correa, ¿verdad? Está medio travieso el diente. No se quiere quedar en un solo lugar. Ya está. Un poco complicado traerlo hasta acá arriba. Y para colmo está de cabeza. Ajá.
Bueno, pues también depende mucho del poder computacional que uno tenga con su computadora, ¿no? Bueno, ok. Vamos a hacer de nuevo y vamos a repasar una vez más cómo es que tengo que lograr la posición de este diente. Primero voy a añadir relaciones de posición. De acuerdo, ya saben, avanzado. Mi acoplamiento, aguanten. Avanzado. Acoplamiento lineal, no. Ahora sí, vamos a añadirla otra vez. Relación de posición avanzado. Ahora, ¿por qué no puedo seleccionar la relación de posición de trayecto? ¿Por qué? Ahora sí, ya está, listo. Seleccionamos el vértice de nuestro componente. Selection Manager, que ya saben que es toda la línea de acción de la correa. Ya está. Vamos con el siguiente. Damos check, vamos con el siguiente. Igual relación de posición del trayecto. Selecciono un vértice, selección manager. Selecciono toda la ruta que quiero que siga. Ya está, genial. Ahora uno más. Seleccionamos el vértice. A ver, otra relación de posición. Avanzado, relación de posición de trayecto. Selecciono el vértice. Selection Manager. Ya ven la forma tan perfecta en la que encajó el diente. Está súper genial, ¿verdad? Ahora, lo vamos a mover un poco. Ya está. Ahora vamos a ir en operaciones y vamos a poner una geometría, vamos a colocar una geometría o vamos a usar una geometría de referencia. ¿Y esto qué va a ser? Un plano auxiliar. Insertamos un plano auxiliar. Ahora, un plano auxiliar, para definir un plano necesito tener 3 puntos en el espacio. O en su defecto, una recta con un punto. ¿Por qué? Porque en una recta, para que la recta exista, necesita 2 puntos. Entonces, la recta ya contiene 2 puntos, más un punto ya tengo 3. Para ello vamos a hacer nuevamente, ver los ejes temporales. ¿Por qué? Porque el eje temporal es una línea y aquella línea tiene mínimo 2 puntos. Entonces voy a definir el plano con el eje de la polea, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces mi primera referencia va a ser el eje del plano. Y mi segunda referencia va a ser el punto en el cual es tangente la línea de la correa con la polea. Ajá, y ahí queda definido mi plano. Ahora vamos a explicar un pequeño detalle en la siguiente vista, en la vista vertical. Si ustedes se dan cuenta, el plano que yo he colocado no es un plano de posición particular, no es un plano ni horizontal, ni vertical, ni de perfil, no es un plano ni paralelo al plano de perfil, ni paralelo al plano vertical, no es un plano ortogonal al plano horizontal, no tiene ninguna posición particular. Es más, es un plano inclinado. ¿Pero por qué? Porque yo en este plano inclinado voy a dibujar la sección transversal de la correa. Es decir, si yo le voy a definir una altura a la correa, quiero que esa altura sea constante
si es que yo agarro un vernier me pongo a medir, pues, ¿no? ¿Cuál es el grosor cuál es el grosor de la correa? ¿Me entienden? Entonces yo no puedo hacer un plano, en este caso, en un plano, paralelo al plano de perfil. ¿Por qué? Porque estaría cometiendo un error. Porque si yo hago un sketch o un croquis sobre ese plano, voy a tener un error de medida. ¿Por qué? Porque voy a tener una proyección de una parte vertical hacia una parte que es un ángulo. Entonces yo tengo que construir aquella área que voy a extruir sobre un plano en el cual sea ortogonal a la línea a la cual la voy a extruir. Entonces, si esa línea a la cual voy a extruir es mi línea de acción de la correa, entonces yo tengo que poner un plano que sea ortogonal a la trayectoria de la correa, ¿no? Entonces, este plano es ortogonal a la trayectoria de la correa. Entonces, acá, perfecto, esto sí va a funcionar. Me voy a ir a mi vista isométrica. Entonces, vamos a ir al plano y vamos a abrir nuestro sketch, obviamente, ¿no? Plano 1 y vamos a abrir nuestro croquis. Ahora vamos a dibujar sobre este plano. Y sobre este plano, ¿qué es lo que voy a dibujar? Mi sección transversal, ¿no? ¿Y cuál va a ser mi sección transversal? Pues el que está aquí, ¿no? El- la, la correa va a ser, digamos, capaz de entrar en la polea completamente. Lo único que voy a hacer va a ser dibujar una línea o una polilínea, ¿de acuerdo? Le voy a dar de altura acá 5 centímetros, porque normalmente la sección transversal de una correa en su parte más delgada es bastante horizontal, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle aquí 4. Ya. Nos acercamos para que nos dé la referencia. Y cerramos nuestra polilínea. Y así ya tenemos la sección transversal de la correa ya definida, ¿verdad? Ok, ya está, genial. No cancelar. Ya está. Listo. Vamos a nuestra vista isométrica. Y ahora vamos a usar otro plano auxiliar. Vamos a operaciones, geometría de referencia y vamos a usar otro plano. Vamos a hacer un plano que esté en el medio de la polea, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener dos planos de referencia, ¿no? La cara delantera de la polea, esa cara, ¿no? Esta cara, esta cara, con la de acá. Y así el plano nos queda justo en la mitad de la polea. Entonces ese plano va a estar bien, perfecto, definido. Ya está, genial. Uy, miren, tenemos un pequeño problema con el croquis, ¿eh? El croquis no es tangente. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver nuestro plano 1. Vamos a abrir el croquis. ¿Qué ha pasado acá con nuestro croquis? ¿Se ha movido el croquis? Vamos a retroceder, ¿ok? Cuando lo estábamos dibujando el croquis. O de plano eliminarlo, ¿no? Ok, ya estamos en el plano 1. Sí, nuestra vista está perfecta para hacerlo el croquis. Ah, ya sé qué es lo que puede hacer salir mal.
Entonces voy a mi plano 1. Vista isométrica. Ahora sí, para que nos abra el plano 1. Ahora sí, vamos a dibujarlo otra vez. Es bastante complicado, la verdad, posicionarlo acá las cosas. Pero miren, acá ya puedo dibujar esta línea. Ah, ok, ok. El plano 1 está mal. ¿Por qué? Porque yo debo hacer el plano que pertenezca a la línea de acá abajo, no a la línea de acá arriba. Ok, vamos a corregir ese pequeño error. Entonces vamos a eliminarlo este plano. Vamos a salir de aquí, descartar cambios y salir. Vamos a eliminar este plano. Eliminar, lo eliminamos, sí. Ahora vamos a añadir otro plano que tenga las consideraciones que necesitamos para que sea un plano correcto de referencia, ¿no? Operaciones, geometría de referencia, plano de referencia. Sabemos que vamos a utilizar el eje de la polea. Y ahora vamos a usar el punto, este punto de acá, este. Ese es el punto correcto. Listo. Ok, ahora vamos a abrir el plano 2. Vamos a editar un croquis sobre el plano 2. Ahora sí, ¿no? Abrimos nuestra polilínea. Cerramos nuestra polilínea. Ok, ya ven. Perfecto, ahora sí. Entonces necesitamos ahora añadir otro plano de referencia. Ahora vamos a añadir otro plano. Vamos a operaciones. Geometría de referencia. Vamos a añadir otro plano. Seleccionamos las dos caras de la polea. Ok, el plano queda definido justo en medio de la polea. Ahora vamos a mi croquis 3 y vamos a poner saliente base barrido. Sobre. Ahora tenemos que seleccionar el croquis que habíamos hecho de la correa. Croquis 3. Perfecto, ya tenemos la faja. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos la faja, ahora necesito multiplicar los dientes alrededor de la faja para que esté completa, pues porque una faja no tiene un único diente, ¿verdad? Ok. Entonces nuestra función de barrido ya está, genial. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Como les había mencionado, vamos a multiplicar nuestra cantidad de dientes. Para ello tenemos que hacerlo con una operación. Para entonces vamos a salir a nuestro assembly
y vamos a hacer una relación de posición. No, vamos a hacer una matriz de componente lineal y vamos a hacer una matriz de componente conducida por curva. Ahora, ¿en qué dirección va a estar esto, no? Primero vamos a seleccionar nuestro componente para crear la matriz. ¿Qué componente va a ser ese? Va a ser nuestro diente, ¿verdad? Nuestro diente de correa. Genial, ya está seleccionado. Tenemos que decirle que va a ser tangente a la curva y que el método de curva va a ser curva de equidistancia. Y nuestra dirección, pues va a ser la línea de la correa, ¿no? ¿Dónde está nuestro croquis de la correa? Acá está, croquis número 3. Ah, un momento. Para entonces tenemos que primero hacer una relación de posición y decir que este es paralelo a este. Ok. Paralela. Perfecto. Ya está. Ahora sí nos vamos a nuestra matriz de componente lineal. Vamos a seleccionar una matriz de componente conducida por curva. Nuestra dirección va a ser el croquis número 3. Nuestro componente para crear la matriz va a ser nuestro diente de correa. Mi método de alineación va a ser tangente a la curva. Y mi método de curva va a ser curva de equidistancia. Ahora, ¿habrán 50 milímetros entre cada diente? ¿Ustedes creen? Pues claro que no. Entonces, para definir esto, primero tengo que calcular, ¿no? ¿Cuánto mide un diente? Entonces, la dejamos para después de esta operación y vamos a calcular, ponemos nuestra wincha a medir y vamos a medir cuánto mide, cuánto de paso tiene cada diente. Desde aquí hasta aquí. Nos dice que mide 6.43 centímetros, 6.43. Entonces, esta iteración del diente se tiene que repetir ¿cada cuánto? Cada 6.43 milímetros. Entonces, vamos al ensamblaje, matriz de componente lineal, matriz de componente conducida por curva, seleccionamos nuestro croquis número 3, 6.43 milímetros, cada 6.43 milímetros, iteración, método de curva, curva de equidistancia, método de alineación tangente a la curva, y mi componente para que sea la matriz va a ser mi diente de correa. ¿Cuántos dientes? ¿Dos? No. Vamos a poner unos 85 iteraciones. Vamos a nuestra vista isométrica. ¿Ya ves? ¿Se dieron cuenta todos los dientes que tenemos? Pero están muy pegados. Ok, entonces eso quiere decir que tenemos que corregir. Vamos a editar. Eliminamos, no, vamos a editar. Bueno, la vamos a eliminar, ¿de acuerdo? Vamos a crear otra, igual es súper sencillo de crear otra. Solo que ya la computadora se está lenteando un poco.
Entonces empezamos a poner un poco lentos, ¿ah? Ya está, perfecto. Finalmente nos quedó nuestro sistema de transmisión entre dos poleas, ¿de acuerdo? Mediante una correa dentada. Ahora, hasta aquí queda no, porque vamos a hacer un estudio de movimiento. ¿Y de qué se trata el estudio de movimiento? Que vamos a añadir un motor a la polea motriz. ¿Y quién es acá mi polea motriz? Obviamente la pequeña, ¿no? Porque esta es una transmisión desmultiplicadora de frecuencia angular y multiplicadora de torque, obviamente. Vamos a añadir un motor. ¿Dónde vamos a añadir el motor? Lo vamos a añadir aquí. Vamos a añadir aquí, vamos a añadir el motor. ¿Motor rotativo? Sí, perfecto. Vamos a simular solamente a 100 revoluciones por minuto. Le damos check. Y ahora vamos a proceder al cálculo. Vamos acá a nuestra tabla de cálculo. Y va a empezar a calcular. El problema es que necesito un poder computacional bastante grande. Acaban de ver cómo se ha deformado el gráfico. Y pues, ya que estamos grabando, lo más probable es que se cuelgue, ¿verdad? La computadora. Eso, ingeniero Edmundo, ya está. Ahora vamos a ir en operaciones y vamos a poner una geometría, vamos a colocar una geometría o vamos a usar una geometría de referencia. ¿Y esto qué va a ser? Un plano auxiliar. Insertamos un plano auxiliar. Ahora, un plano auxiliar, para definir un plano necesito tener 3 puntos en el espacio. O en su defecto, una recta con un punto. ¿Por qué? Porque en una recta, para que la recta exista, necesita 2 puntos. Entonces, la recta ya contiene 2 puntos, más un punto ya tengo 3. Para ello vamos a hacer nuevamente, ver los ejes temporales. ¿Por qué? Porque el eje temporal es una línea y aquella línea tiene mínimo 2 puntos. Entonces voy a definir el plano con el eje de la polea, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces mi primera referencia va a ser el eje del plano. Y mi segunda referencia va a ser el punto en el cual es tangente la línea de la correa con la polea. Ajá, y ahí queda definido mi plano. Ahora vamos a explicar un pequeño detalle en la siguiente vista, en la vista vertical. Si ustedes se dan cuenta, el plano que yo he colocado no es un plano de posición particular, no es un plano ni horizontal, ni vertical, ni de perfil, no es un plano ni paralelo al plano de perfil, ni paralelo al plano vertical, no es un plano ortogonal al plano horizontal, no tiene ninguna posición particular. Es más, es un plano inclinado. ¿Pero por qué? Porque yo en este plano inclinado voy a dibujar la sección transversal de la correa. Es decir, si yo le voy a definir una altura a la correa, quiero que esa altura sea constante. Si es que yo agarro un vernier y me pongo a medir, pues, ¿no? ¿Cuál es el grosor de la correa? ¿Me entienden? Entonces yo no puedo hacer un plano, en este caso, en un plano paralelo al plano de perfil. ¿Por qué? Porque estaría cometiendo un error. Porque si yo hago un sketch o un croquis sobre ese plano, voy a tener un error de medida. ¿Por qué? Porque voy a tener una proyección de una parte vertical hacia una parte que es un ángulo. Entonces yo tengo que construir aquella área que voy a extruir sobre un plano en el cual sea ortogonal a la línea a la cual la voy a extruir. Entonces, si esa línea a la cual voy a extruir es mi línea de acción de la correa, entonces yo tengo que poner un plano que sea ortogonal a la trayectoria de la correa, ¿no? Entonces, este plano es ortogonal a la trayectoria de la correa. Entonces, acá, perfecto, esto sí va a funcionar. Me voy a ir a mi vista isométrica.
Entonces, vamos a ir al plano y vamos a abrir nuestro sketch, obviamente, ¿no? Plano 1 y vamos a abrir nuestro croquis. Ahora vamos a dibujar sobre este plano. Y sobre este plano, ¿qué es lo que voy a dibujar? Mi sección transversal, ¿no? ¿Y cuál va a ser mi sección transversal? Pues el que está aquí, ¿no? El- la, la correa va a ser, digamos, capaz de entrar en la polea completamente. Lo único que voy a hacer es va a ser dibujar una línea o una polilínea, ¿de acuerdo? Le voy a dar de altura cada 5 centímetros, porque normalmente la sección transversal de una correa en su parte más delgada es bastante horizontal, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle aquí 4. Ya. Nos acercamos para que nos dé la referencia. Y cerramos nuestra polilínea. Y así ya tenemos la sección transversal de la correa ya definida, ¿verdad? Ok, ya está, genial. No cancelar. Ya está. Listo. Vamos a nuestra vista isométrica. Y ahora vamos a usar otro plano auxiliar. Vamos a operaciones, geometría de referencia y vamos a usar otro plano. Vamos a hacer un plano que esté en el medio de la polea, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener dos planos de referencia, ¿no? La cara delantera de la polea, esa cara, ¿no? Esta cara, esta cara, con la de acá. Y así el plano nos queda justo en la mitad de la polea. Entonces ese plano va a estar bien, perfecto, definido. Ya está, genial. Uy, miren, tenemos un pequeño problema con el croquis, ¿eh? El croquis no es tangente. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver nuestro plano 1. Vamos a abrir el croquis. ¿Qué ha pasado acá con nuestro croquis? ¿Se ha movido el croquis? Vamos a retroceder, ¿ok? Cuando lo estábamos dibujando el croquis. O de plano eliminarlo, ¿no? Ok, ya estamos en el plano 1. Sí, nuestra vista está perfecta para hacerlo el croquis. Ah, ya sé qué es lo que puede hacer salir mal. Entonces voy a mi plano 1. Vista isométrica. Ahora sí, para que nos abra el plano 1. Ahora sí, vamos a dibujarlo otra vez. Es bastante complicado, la verdad, posicionarlo acá las cosas. Pero miren, acá ya puedo dibujar esta línea. Ah, ok, ok. El plano 1 está mal. ¿Por qué? Porque yo debo hacer el plano que pertenezca a la línea de acá abajo, no a la línea de acá arriba. Ok, vamos a corregir ese pequeño error. Entonces vamos a eliminarlo este plano. Vamos a salir de aquí, descartar cambios y salir.
Vamos a eliminar este plano, eliminar, lo eliminamos, sí. Ahora vamos a añadir otro plano que tenga las consideraciones que necesitamos para que sea un plano correcto de referencia, ¿no? Operaciones, geometría de referencia, plano de referencia, sabemos que vamos a utilizar el eje de la polea. Y ahora vamos a usar el punto, este punto de acá, este. Ese es el punto correcto. Listo. Ok, ahora vamos a abrir el plano 2. Vamos a editar un croquis sobre el plano 2. Ahora sí, ¿no? Abrimos nuestra polilínea. Cerramos nuestra polilínea. Ok, ya ven. Perfecto, ahora sí. Entonces necesitamos ahora añadir otro plano de referencia. Ahora vamos a añadir otro plano. Vamos a operaciones. Geometría de referencia. Vamos a añadir otro plano. Seleccionamos las dos caras de la polea. Ok, el plano queda definido justo en medio de la polea. Ahora vamos a mi croquis 3 y vamos a poner saliente base barrido. Sobre. Ah, ya. Ahora tenemos que seleccionar el croquis que habíamos hecho de la correa. Croquis 3. Perfecto, ya tenemos la faja. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos la faja, ahora necesito multiplicar los dientes alrededor de la faja para que esté completa, pues porque una faja no tiene un único diente, ¿verdad? Ok. Entonces nuestra función de barrido ya está, genial. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, como les había mencionado, vamos a multiplicar nuestra cantidad de dientes. Para ello tenemos que hacerlo con una operación. Para entonces vamos a salir a nuestro assembly y vamos a hacer una relación de posición. No, vamos a hacer una matriz de componente lineal y vamos a hacer una matriz de componente conducida por curva. Ahora, ¿en qué dirección va a estar esto, no? Primero vamos a seleccionar nuestro componente para crear la matriz. ¿Qué componente va a ser ese? Va a ser nuestro diente, ¿verdad? Nuestro diente de correa. Genial, ya está seleccionado. Tenemos que decir de que va a ser tangente a la curva y que el método de curva va a ser curva de equidistancia. Y nuestra dirección, pues va a ser la línea de la correa, ¿no? ¿Dónde está nuestro croquis de la correa? Acá está, croquis número 3. Ah, un momento. Para entonces tenemos que primero hacer una relación de posición y decir que este es paralelo a este. Ok. Paralela, paralela, paralela. Perfecto. Ya está.
Ahora sí nos vamos a nuestra matriz de componente lineal. Vamos a seleccionar una matriz de componente conducida por curva. Nuestra dirección va a ser el croquis número 3. Nuestro componente para crear la matriz va a ser nuestro diente de correa. Mi método de alineación va a ser tangente a la curva. Y mi método de curva va a ser curva de equidistancia. Ahora, ¿habrán 50 milímetros entre cada diente? ¿Ustedes creen? Pues claro que no. Entonces, para definir esto, primero tengo que calcular, ¿no? ¿Cuánto mide un diente? Entonces, la dejamos para después de esta operación y vamos a calcular, ponemos nuestra wincha a medir y vamos a medir cuánto mide, cuánto de paso tiene cada diente. Desde aquí hasta aquí. Nos dice que mide 6.43 centímetros, 6.43. Entonces, esta iteración del diente se tiene que repetir ¿cada cuánto? Cada 6.43 milímetros. Entonces, vamos al ensamblaje, matriz de componente lineal, matriz de componente conducida por curva, seleccionamos nuestro croquis número 3, 6.43 milímetros, cada 6.43 milímetros, iteración, método de curva, curva de equidistancia, método de alineación tangente a la curva, y mi componente para que sea la matriz va a ser mi diente de correa. ¿Cuántos dientes? ¿Dos? No. Vamos a poner unos 85 iteraciones. Vamos a nuestra vista isométrica. ¿Ya ves? ¿Se dieron cuenta todos los dientes que tenemos? Pero están muy pegados. Ok, entonces eso quiere decir que tenemos que corregir. Vamos a editar. Eliminamos, no, vamos a editar. Bueno, la vamos a eliminar, ¿de acuerdo? Vamos a crear otra, igual es súper sencillo de crear otra. Solo que ya la computadora se está lenteando un poco. Nos empezamos a poner un poco lentos, ¿ah? Ya está, perfecto. Finalmente nos quedó nuestro sistema de transmisión entre dos poleas, ¿de acuerdo? Mediante una correa dentada. Ahora, hasta aquí queda no, porque vamos a hacer un estudio de movimiento. ¿Y de qué se trata el estudio de movimiento? Que vamos a añadir un motor a la polea motriz. ¿Y quién es acá mi polea motriz? Obviamente la pequeña, ¿no?
porque esta es una transmisión desmultiplicadora de frecuencia angular y multiplicadora de torque, obviamente. Vamos a añadir un motor. ¿Dónde vamos a añadir el motor? Lo vamos a añadir aquí. Vamos a añadir aquí, vamos a añadir el motor. ¿Motor rotativo? Sí, perfecto. Vamos a simular solamente a 100 revoluciones por minuto. Le damos check. Y ahora vamos a proceder al cálculo. Vamos acá a nuestra tabla de cálculo. Y va a empezar a calcular. El problema es que necesito un poder computacional bastante grande. Acaban de ver cómo se ha deformado el gráfico. Y pues, ya que estamos grabando, lo más probable es que se cuelgue, ¿verdad? La computadora. Eso, ingeniero Edmundo,